La luz de la estación lastimaba los ojos con su perfección absolutamente estéril. Levi estaba de pie en medio de la esclusa de tránsito, sintiendo cómo, en algún lugar bajo sus costillas, se retorcía un instinto primitivo que estallaba en un grito silencioso sobre una amenaza oculta. A su alrededor reinaba una limpieza impecable. Ni una sola mancha de aceite en las cubiertas, ni un solo rasguño en los paneles cromados de los mamparos, ni una sola bombilla fundida. El aire olía a ozono y a algo sutilmente dulce, tranquilizador. El confort lo envolvía por todos lados, pero era precisamente esa simetría absoluta, matemáticamente calculada de las estancias, lo que provocaba en Levi una creciente ansiedad subconsciente. Esto no sucede así. En el espacio profundo siempre hay desgaste, siempre existe el caos de la entropía. Aquí, sin embargo, todo parecía congelado en un ideal antinatural y aterrador. Uno de los técnicos se le acercó sin hacer ruido. Su rostro estaba relajado, su sonrisa era educada, demasiado educada. Sus movimientos eran fluidos, calculados al milímetro, como si estuviera ejecutando un algoritmo programado hace mucho tiempo. Cada palabra que pronunciaba, cada pequeño gesto, le resultaba a Levi nauseabundamente predecible. Levi asintió escuetamente en respuesta al saludo de cortesía, reduciendo el diálogo al mínimo absoluto. Su cerebro se negaba a procesar esta calma artificial, enfocándose en detalles que se resistían obstinadamente a encajar en una imagen normal de la realidad. Su mirada se detuvo en el cinturón del técnico. Entre el equipo de reparación habitual, colgaba un objeto extraño. Una herramienta metálica pesada y voluminosa, de un propósito completamente incomprensible. Desentonaba con el cuadro general. Claramente no era un equipo estándar que se pudiera encontrar en las bases orbitales. Su forma era extrañamente curva, casi orgánica. Levi lo llamó mentalmente Anchor. Ese detalle le hería la vista, rompiendo la ilusión estéril de seguridad. La sobrecarga sensorial del entorno ideal comenzó a presionar sus sienes. La comodidad de esta estación se sentía cada vez más como una trampa cerrándose. Levi se apartó del técnico sonriente y se acercó a un enorme ventanal panorámico. Necesitaba escuchar a los suyos. Solicitar el estado de los sistemas, escuchar una voz de su propia nave. Alargó la mano hacia el comunicador en su muñeca para abrir un canal de comunicación, pero en ese momento la estación, de repente y sin el menor aviso, desconectó todos los sistemas externos. Un silencio sordo y muerto se instaló en su oído. La pérdida de contacto golpeó sus nervios. Levi se quedó inmóvil, sin apartar la mirada del cristal blindado. Allí, en el vacío frío de la nebulosa, flotaba algo inimaginable. Miles de enormes asteroides no solo derivaban caóticamente en la oscuridad cósmica, estaban alineados en una cadena perfecta e infinita, retorciéndose en el espacio. Esta estructura colosal y espeluznante recordaba dolorosamente a la forma del ADN humano, y ellos estaban atrapados justo frente a ella, aislados de todo el resto del mundo. Hace apenas 48 horas, la realidad era completamente distinta. Levi cerró los ojos, tratando de nivelar su respiración e intentando reconstruir en su memoria la cadena de eventos que los había llevado a este infierno estéril. El flashback lo devolvía implacablemente al puente de su propia nave, donde se tomó la decisión de volar hacia la estación. Allí olía a café derramado, al plástico calentado de los mamparos y al metal viejo y cansado. Olores de vida, imperfecta, sucia, pero real. Su misión inicialmente era de una rutina asfixiante, un reconocimiento estándar de recursos en un sector vacío y olvidado de Dios. Cartografiar rocas muertas, buscar cometas de hielo para reabastecerse y nada más. El equipo ya se preparaba para concluir los trabajos y poner rumbo de regreso cuando los escáneres cobraron vida. Recibieron una señal. No era una baliza de auxilio estándar como las que usan los cargueros en apuros, ni una transmisión automática de datos de navegación. La señal de la estación contenía una secuencia codificada extraña y compleja. La inteligencia artificial de su nave, tras procesar el flujo de datos entrantes, emitió casi de inmediato un veredicto alarmante. Este patrón era absolutamente artificial. No era una pulsación aleatoria de un púlsar ni radiación de fondo. Era una llamada. Un ritmo matemático, calculado e hipnótico. En el puente estalló de inmediato una feroz disputa sobre si debían confiar en tal hallazgo y responder a ese llamado del vacío. Levi estaba categóricamente en contra. Sentía en sus entrañas que había una trampa en esa matemática perfecta que flotaba en medio del cosmos muerto.
El pilot también gruñía sombríamente, recordando que su contrato no preveía operaciones de rescate ni mucho menos de investigación. Pero la capitana insistió en desviarse de la ruta segura establecida. Al fin y al cabo, la corporación pagaba porcentajes astronómicos por el descubrimiento de tecnologías no registradas. En el momento más álgido de la discusión sobre quién mandaba realmente y qué palabra pesaba más, la capitán recordó con una sonrisa fría quién poseía los códigos de autorización para el regreso a la órbita de la Tierra. Ese humor sombrío y tosco alivió un poco la rutina del equipo, que colgaba en el aire como una nube pesada ante la tormenta inminente. La nave tomó un nuevo rumbo. Ahora, de pie en el silencio absoluto de la esclusa bloqueada, Levi comprendía que fue en ese preciso instante cuando ellos mismos se apretaron la soga al cuello. Cuando su maltrecha nave se acercó a las coordenadas, la estación no se limitó a abrir los hangares de aterrizaje. Al llegar, la estación nos recibió como si fueran invitados de hace mucho tiempo. Sin controles de seguridad rigurosos, sin protocolos de cuarentena, sin solicitudes de identificación, solo una suave luz verde y esclusas abiertas de par en par. Bienvenidos al lugar donde se les esperaba desde hace mucho. Nada más subir a bordo y respirar ese aire aterradoramente dulce, Levi bajó a los niveles inferiores con el pretexto de comprobar la compatibilidad de los sistemas de soporte vital. Sus pasos resonaban con fuerza en los pasillos vacíos y diabólicamente simétricos. Y fue allí, en la sección de ingeniería de la estación, donde lo vio por segunda vez. El Anchor. Levi encontró esta herramienta sobre la superficie lisa e intacta de un banco de trabajo magnético. Tenía ese mismo diseño incomprensible, la misma forma extraña y curva de metal pesado que había visto recientemente en el cinturón del técnico local. Levi extendió la mano y pasó lentamente los dedos por la superficie fría del objeto. No tenía conectores de alimentación, ni botones, ni pantallas de diagnóstico. Parecía un lingote monolítico, pero su mano sentía en el interior una especie de vibración oculta y latente. ¿Para qué querría un sistema de ingeniería perfecto una herramienta que no tiene ni una sola función técnica evidente? Sus tensas reflexiones fueron interrumpidas bruscamente por la voz de la capitana a través del intercomunicador. Las noticias no podían ser peores. La estación, tras escanear su nave con sus sensores internos, ofreció amablemente ayuda, una reparación automatizada completa de los desgastados motores de propulsión. Y la capitán, cegada por el servicio impecable y la perspectiva de un mantenimiento gratuito, aceptó. Levi retiró la mano del Anchor de un tirón. En ese mismo instante, en algún lugar de las profundidades del hangar, los anclajes de aterrizaje resonaron con un pesado estruendo metálico. Se clavaron firmemente en el casco de su nave, conectándola a la red local. El clic de los cierres de bloqueo sonó como el golpe del mazo de un juez. Esa decisión creó instantáneamente una dependencia total y fatal hacia la estación. Los mecanismos de desacoplamiento fueron bloqueados desde el exterior, y ahora, recordando aquel estruendo y mirando el ADN perfecto de los asteroides tras la ventana, Levi se dio cuenta con gélida claridad. Salir de aquí empieza a parecer absolutamente imposible. El intento evidente de comprender lo que estaba sucediendo no podía terminar en otra cosa que no fuera una catástrofe. El silencio de la estación presionaba los oídos, haciendo que la sangre martilleara en las sienes. Levi y algunos ingenieros de su equipo, libres de guardia, comenzaron su propia investigación silenciosa mientras la capitán intentaba negociar con algoritmos sordos. Hackearon con cautela los registros de diagnóstico de los niveles inferiores, tratando de no atraer la atención de los técnicos con sus sonrisas pegadas. El resultado del escaneo los dejó petrificados. Descubrieron lo impensable. La estación no producía ningún residuo, cero absoluto, ni un solo pico de radiación, ni un gramo de escoria energética, ni un mililitro de desechos biológicos. Era un sistema cerrado que violaba todas las leyes de la termodinámica. Un reciclaje perfecto. El metal debería fatigarse. Los reactores deberían emitir radiación. La gente, después de todo, debería respirar y dejar una huella. Pero aquí todo era absorbido sin dejar rastro, disolviéndose en la blancura estéril. ¿De qué se alimenta esta estructura gigante si no devuelve nada al exterior? Esta pregunta quemaba la mente. El miedo mutó rápidamente en paranoia, y la paranoia exigió una acción inmediata. Por eso decidieron desconectar uno de los nodos energéticos principales en una zona ciega de las cámaras, solo para ver qué sucedía. Querían abrir una brecha en la fachada, ver el reverso, ver la sangre de esta estación. Levi apretó en sus manos una pesada llave de aislamiento. Pilot abrió el panel de acceso compuesto.
El clic del cierre magnético sonó en el silencio como un disparo. Levi tiró con fuerza del grueso cable hacia abajo. El contacto se rompió con una lluvia de chispas azules. E inmediatamente comenzó el infierno. El colapso. La estación reaccionó al instante. Sin sirenas aullantes, sin luces rojas parpadeantes, simplemente la luz parpadeó y el suelo desapareció rápidamente bajo sus pies. La estación cortó la gravedad artificial en el compartimento. Al momento, los hombres se encontraron en gravedad cero, perdiendo por completo el control sobre sus propios cuerpos. Caos absoluto. Una transición brusca y despiadada de la calma muerta a una crisis mortal. Caos visual. Confusión física. Los cuerpos fueron lanzados con fuerza contra el techo de acero. Las herramientas pesadas salieron volando en todas direcciones como metralla letal. Un golpe sordo. Otro más. La sangre del rostro destrozado de Pilot brotó en el aire, quedando suspendida en esferas rojas perfectas y pulsantes. Pánico. Respirar se volvió repentinamente difícil. El aire se atascó en los pulmones. La presión en el compartimento cayó de forma catastrófica. Desde el techo, como serpientes, las máscaras de oxígeno fueron expulsadas con un siseo. Rostros de plástico amarillo se balanceaban locamente en mangueras corrugadas, esquivando las manos que se estiraban hacia ellas. Pérdida total de orientación. ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está abajo? Levi empezó a girar sobre su propio eje, siendo arrojado contra los mamparos. Frases cortas y entrecortadas en la cabeza. Inspirar. Golpe. Dolor. El metal cruje. Fue lanzado directamente hacia el cuadro de distribución expuesto. Los dedos resbalaron inútilmente sobre el plástico liso de la pared. Levi volaba de cara hacia los dientes afilados y chispeantes del panel abierto. Necesitaba un punto de apoyo, necesitaba peso. Su mirada se movió febrilmente hacia la pared. Allí, en un soporte magnético, colgaba aquella extraña herramienta. Levi se arqueó en el aire, impulsándose con el pie desde una caja que pasaba flotando. Estiró el brazo hasta que el hombro crujió, y agarró el Anchor como su ancla improvisada. Una masa de metal pesada y antinaturalmente fría se posó en su palma. Un tirón brusco. Los músculos de su brazo se tensaron. La articulación crujió lastimosamente, pero Levi se mantuvo en su lugar. La inercia se disipó. El peso del Anchor paradójicamente lo conectó a tierra, devolviendo a su sistema vestibular el sentido de la dirección. Se quedó colgado, aferrado con fuerza a la misteriosa empuñadura, respirando pesadamente a través de los dientes apretados. Después de 30 interminables segundos, la gravedad artificial regresó, tan repentinamente como había desaparecido. Los cuerpos de los ingenieros cayeron sobre la dura cubierta con un crujido asqueroso. El aire se llenó de gemidos de dolor y del tintineo de llaves caídas. Levi se levantó pesadamente sobre sus rodillas, apretando convulsivamente el Anchor en su mano. Y entonces, desde los altavoces ocultos, habló una voz. No era una voz sintetizada. Era suave, profunda, aterradoramente viva. La estación perdonaba generosamente su ruda interferencia, pero en esa entonación de terciopelo se ocultaba una amenaza primitiva. La voz suave advirtió en un susurro. Esto ha sido un error. La luz del pasillo volvió a encenderse en un espectro blanco, perfecto y uniforme. Pero ya no quedaban ilusiones. Levi bajó la mirada hacia su comunicador. El indicador rojo parpadeaba, señalando un fallo fatal. La comunicación con su nave había sido dañada a nivel de hardware. El canal directo estaba cortado. Los hangares estaban bloqueados. Salir de este sector muerto era ahora una gran incógnita. La ratonera se había cerrado definitivamente. El equipo se reunía en el pasillo central en un estado de emergencia total. Nadie prestaba ya atención a la blancura estéril de las paredes. Ahora parecía un sudario. El pilot se tapaba la nariz sangrante con un trozo de uniforme desgarrado. Los ingenieros respiraban con dificultad. Sus ojos iban de un lado a otro esperando un nuevo golpe. La simetría perfecta del pasillo ahora jugaba en su contra. Aquí no había refugios, no había puntos ciegos. Estaban totalmente expuestos, como en la palma de la mano. La capitán, con voz ronca y quebrada, intentaba dar órdenes para sobreponerse al pánico creciente, pero su autoridad se había derrumbado en el mismo instante en que la estación desconectó la gravedad. Levi no la escuchaba. Estaba de pie frente al ventanal panorámico, sujetando con fuerza el Anchor en su mano. Su mirada estaba clavada en el vacío tras el cristal blindado. En esa colosal y perfecta cadena de asteroides, antes pensaba que era solo una anomalía espeluznante,
una escultura de piedra muerta. Pero ahora, mientras en el compartimento reinaba un silencio tenso, interrumpido solo por los lamentos de los heridos, lo notó. Se movían. Era casi imperceptible. Un desplazamiento microscópico sobre el fondo de las estrellas lejanas. Levi apoyó la frente contra el cristal frío. Bajo sus pies, en alguna profundidad impensable de la estación, comenzó a gestarse un zumbido bajo y visceral. Fue aumentando, vibrando en las suelas de sus botas, subiendo por sus huesos directamente hasta el cráneo. No era el sonido de turbinas funcionando, era un suspiro. La estación estaba dando una inhalación colosal y lenta. Y en el momento en que el estruendo alcanzó su punto máximo, la cadena de asteroides de 1000 kilómetros fuera de la ventana giró sincrónicamente sobre su eje. Toda esa monstruosa espiral de ADN cambió su geometría, ajustándose a la pulsación de la estación. No flotaban en el vacío, estaban atados a ella por hilos invisibles de gravedad. Estaban funcionando. Levi bajó lentamente los ojos hacia sus manos, hacia la pesada pieza de metal que le había salvado la vida hacía unos minutos. El Anchor. Lo levantó a la altura de sus ojos, superponiendo la silueta de la herramienta sobre la macroestructura de la cadena de asteroides tras el cristal. La sangre se le heló en las venas, se le cortó la respiración. La curva del mango, el ángulo de inclinación del pesado cabezal, el surco en espiral que recorría todo el cuerpo. No era simplemente un diseño extraño, era un topoclón, una copia matemática perfecta, ajustada hasta el nanómetro de ese mismo ADN que ahora colgaba en el espacio. La herramienta del compartimento de ingeniería era una llave física, creada a imagen y semejanza del código genético de este lugar. «Capitán», Levi se dio la vuelta. Su voz sonó seca y sorda. «No son asteroides, y esto no es una estación». Pero no tuvo tiempo de terminar de hablar. El segundo impacto cayó sin previo aviso. Un clic suave, casi tierno, resonó en todos los altavoces simultáneamente. Tras él llegó un siseo. De las decenas de rejillas de ventilación ocultas, situadas por todo el perímetro del techo perfecto, brotaron chorros de un gas espeso y plateado pálido bajo una presión enorme. «¡Despresurización!», gritó el piloto lanzándose hacia el panel de emergencia. «¡No!», gritó Levi. «No es una despresurización, es una limpieza». El gas descendía velozmente, devorando el espacio como una niebla pesada y aceitosa. En cuanto los primeros jirones tocaron la piel, se oyó un grito desgarrador. Se sentía como ácido concentrado mezclado con nitrógeno líquido. El gas no solo quemaba, penetraba en los poros, paralizando las terminaciones nerviosas. Los ojos empezaron a doler al instante, como si les hubieran arrojado cristales rotos. «¡Máscaras! ¡Rápido!». La voz de la capitán se ahogó en el rugido creciente de la ventilación, pero los paneles de emergencia en las paredes permanecieron cerrados a cal y canto. La estación bloqueó el acceso a los sistemas de supervivencia. Activó un protocolo de respuesta inmune. Ellos eran un virus en su cuerpo perfecto, y ahora ella iniciaba el proceso de fagocitosis. Comenzó una lucha contra el reloj absoluta y asfixiante. El aire se convirtió en arena incandescente. El ingeniero que estaba más cerca de la rejilla cayó de rodillas, desgarrándose su propia garganta con las uñas en un intento inútil de tomar aire. De su boca brotó una espuma sangrienta. Los sonidos se convirtieron en una cacofonía de horror. Tos, estertores, golpes de puños contra las puertas de las esclusas bloqueadas. La gente se agitaba en la niebla plateada, perdiendo la orientación, chocando unos con otros, cayendo para no levantarse más. Levi cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo el gas corroía sus mucosas. Cada inhalación era como un trago de fuego líquido. Su aparato vestibular se volvió loco. El suelo parecía el techo, las paredes se cerraban. Su mente empezó a apagarse, hundiéndose en un abismo gris y pegajoso. Se desplomó en el suelo, sintiendo cómo se le entumecían las piernas. El equipo había sido aniquilado. La capitán ya no gritaba. Solo un estertor sordo y agónico llegaba desde la niebla a unos pocos metros de él. Levi se quedó completamente solo en el epicentro de esta pesadilla estéril. Sus dedos se cerraron convulsivamente. Metal. Metal pesado, frío, salvador. El Anchor era la única cosa en toda esta locura que conservaba su forma, su peso, su realidad. Esta ancla física atravesaba las alucinaciones y el dolor, conectando su conciencia agonizante con la tierra. Él es la llave. Él es el arma. Levi entreabrió con dificultad sus ojos llorosos y quemados por el gas.
Adelante, a través del velo venenoso, el nodo de tránsito principal que conducía al corazón de la estación pulsaba débilmente con una luz azul. La última oportunidad. Una decisión para morir, o una decisión para romper este mecanismo. Levi se arrastró. Cada movimiento resonaba en sus pulmones destrozados con sabor a ceniza y cobre. La niebla plateada a sus espaldas devoraba lo que quedaba de su equipo, pero aquí, adelante, el aire se limpiaba de manera extraña. Entró tambaleándose por las puertas macizas y cayó de rodillas. Levi regresa a la sala principal de la estación, el mismo lugar donde comenzó la historia. Aquí seguía reinando la misma luz perfecta, que agobiaba con su esterilidad, y la misma simetría absoluta. Ni rastro de caos, ni rastro de gas asfixiante. Pero ahora que el veneno había purgado todas las ilusiones de su mente, Levi veía este espacio de otra manera. La revelación lo golpeó con fuerza. Esta estación no era un edificio en absoluto. Los paneles cromados de las paredes pulsaban de forma casi imperceptible. El zumbido que había escuchado antes era el ritmo de un corazón colosal. Esto es un ser vivo. Un organismo biológico antiguo e impensable que a lo largo de millones de años se construyó un caparazón impecable de metal y luz. Levi levantó su mirada pesada hacia el enorme ventanal panorámico. Los bloques suspendidos en el vacío ya no le parecían piedra muerta. Los asteroides no son un adorno, son células gigantes. Ese monstruoso ADN de asteroides es el código genético de la estación. Todo encajó en su lugar. Ella no los atrapó por la fuerza. Ella los invitó. La limpieza estéril, la ausencia absoluta de residuos, el gas asfixiante que disuelve la materia orgánica, todo era parte del proceso de digestión. Ella quiere que se descompongan en átomos y se vuelvan parte de ella. Toda esta estación perfecta es una matriz gigante y hambrienta. El ritmo lento y pesado de sus pensamientos cambió de repente por una furia pura y primitiva. Levi recuerda las instrucciones de desconexión de emergencia. Debe usar el Anchor. No como una herramienta de alta tecnología, sino como un arma rudimentaria. Se puso de pie con dificultad, apretando el pesado trozo de metal en sus palmas ensangrentadas. En el centro de la sala, oculto bajo un panel transparente perfecto, pulsaba el nodo de energía principal. Un entrelazado de cables que se asemejaban de forma enfermiza a fibras nerviosas. Levi tomó impulso y golpeó el cristal blindado con el Anchor. Una vez. Otra vez. La superficie perfecta se cubrió con una telaraña de grietas y luego se desmoronó con un tintineo. Hundió el Anchor con ambas manos directamente en el núcleo del nodo. Inserta la varilla de metal profundamente en la maraña de cables y carne sintética, con brusquedad, sin cálculos. Se escuchó el sonido húmedo y nauseabundo de tejidos desgarrándose. La estación se estremece en agonía. Era ese mismo contraste entre el pasado ideal y la realidad que se desmoronaba. Un final físico, viscoso y tosco, donde un trozo de metal desgarraba materia viva y palpitante. El triunfo del hombre aquí se lograba exclusivamente a través de la violencia sobre la belleza de este lugar estéril. La luz a su alrededor parpadeó, cambiando a un espectro de emergencia rojo sangre. La simetría perfecta se desmorona ante sus ojos. Las paredes se distorsionaron como en un espasmo de dolor. Del nodo perforado brotó un líquido espeso y fosforescente, inundando el suelo impecable. Pero lo más importante ocurrió. Un gemido sordo recorrió el fuselaje. Los cierres de bloqueo del hangar saltaron. La conexión se ha restablecido. Desde el comunicador en su muñeca surgió la voz de la IA, distorsionada por las interferencias pero viva, exigiendo la confirmación del arranque de emergencia. La nave puede marcharse. Levi no recordaba cómo cargó con los dos ingenieros supervivientes. No recordaba cómo se cerraron las compuertas de su maltrecha nave, aislándolos del veneno plateado. Solo recordaba la salvadora sobrecarga que lo hundió en el asiento cuando los motores principales arrancaron la nave de los soportes de aterrizaje, arrancándola de las entrañas del monstruo. Escaparon. Los restos de la tripulación se adentran en el vacío frío del espacio. La estación se queda allí, en la oscuridad de la nebulosa, dañada, sangrando luz, pero aún viva. Levi está en el puente de su nave y mira hacia atrás con pesadez. El enorme ADN de asteroides pulsa lenta y rítmicamente en la oscuridad del ventanal. La matriz perfecta sobrevivió. Y tal vez, tras sanar sus heridas, comience de nuevo a transmitir su llamada para esperar pacientemente a los próximos invitados.